en la Tierra, nuestro planeta, donde está la creación de Dios, de humanos, animales, aves, peces, una variedad infinita, pues nuestro planeta, nuestra casa para la eternidad, está llena de misterios, de animales, aves, peces, plantas y humanos que todavía no reconocemos. Todavía hay mucho, mucho que investigar, pero no se ha declarado todo. Hay muchos misterios. Es, por ejemplo, usted se mete en una selva ecuatorial, una selva tropical, como sea, y no se extrañe que día por día, donde se meta usted en una selva, aparecerá un ave que usted no había visto nunca, por su color, por su forma, o un animal, o una planta, siempre, o un pez, que usted no ha visto de una forma no regular, y usted se admira de ver la variedad de cosas que hay en la Tierra que usted desconoce, o yo, o otro desconoce. Hay un texto en la Biblia que dice que aunque y viviremos por la eternidad, nunca llegaremos a saber las cosas que Dios ha creado en la tierra. Nunca, en la eternidad. ¿Por qué? Porque aparecen incluso seres microscópicos que cumplen una función y bastante grande. No los conocemos. O sea, estamos siempre investigando hacia el futuro. Y llegaremos a un futuro impresionante y seguiremos investigando. Porque no es la Tierra un lugar en que, digamos, como un almacén, que hay una variedad de cosas colocadas con un letrero, que aquí patatas, aquí cebollas. No, no. En la Tierra hay una variedad infinita de cosas que son misteriosas para el ser humano. Pero curiosamente, usted puede imaginarse, por ejemplo, bueno, pero, por ejemplo, seres microscópicos, bien, que no conocemos, que cumplen una función para el organismo, para los animales, para la atmósfera, ¿de acuerdo? O puede pensar, bueno, hay peces que en la profundidad de los océanos, a veces peces muy grandes, no vemos comúnmente también. Pero yo le digo, por ejemplo, este ejemplo puede sumarse a muchos más semejantes. Hay, digamos, en teoría muchos animales, insectos, microscópicos y cosas que no conocemos, porque hay tanta variedad que se necesitaría siglos para experimentar tales seres microscópicos, qué función cumplen y que han estado aquí toda la vida, antes que el ser humano. Eso es factible, ¿no? Pues no conocemos todo. Además, la Sagrada Escritura dice que estaríamos y estaremos eternamente y siempre descubriendo cosas. Pero ¿y si le digo yo que los objetos más grandes, visibles, todavía desconocemos su función? Eso puede parecer, bueno, extraño. Bueno, ¿por qué? Voy a poner un ejemplo de los múltiples. Las pirámides. Bueno, ahí es casi uno de los edificios o construcciones más antiguas y más desconocidas de la Tierra. Comúnmente se dan teorías de gente cuya mente no está muy bien precisamente, no es muy clara, que dan teorías a su, a su modo. No, que los esclavos construían para el faraón unas pirámides y movían tierras y comían ajo todos los días y los esclavos con látigos los pegaban o sea, y te meten una bola sin ningún fundamento. Porque para hablar de algo antiguo necesitan pruebas, una base. No decir esta pirámide. Y yo creo que hoy en día, una pirámide de las de Egipto, aunque la pirámide es el monumento más popular de la Tierra. Justamente cuando se habla de las pirámides, no, sí, las de Egipto, no. Y en Etiopía, y en Centroamérica, y en Sudamérica, y en la Antártida, y en África. Si hay pirámides hasta en la Luna y en Marte. Pero ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo dicen? Y mira, los astronautas o los módulos lunares, módulos marcianos, filmaron pirámides más grandes que las de la Tierra, en Marte y en la Luna, y ciudades en la Luna antiguas. No lo dicen. ¿Se da cuenta que hay una conspiración gigantesca para no decir nada de esto? ¿No lo ve?
Pero bueno, sería, bueno, el secreto, claro, el secreto. ¿Por qué no lo dicen? Pues miren, los astronautas en los módulos lunares en tal fecha filmaron una piel. Pero es que en la Luna, por ejemplo, hay naves gigantescas, naves estelares para meter gente y viajar a otros planetas. La nave del Apolo 20, que hallaron una mujer dentro, una mujer de la Tierra y muchos objetos más, que en secreto la NASA se los trajo en varios viajes en módulos lunares hacia la Tierra. ¿Por qué no lo dicen? ¿Ustedes se dan cuenta que todo es misterio, que todo es enigma, que todo es conspiración, que todo es silencio, que todo es una amenaza? ¿No se dan cuenta? Porque sería, bueno, pero además de cajón. Pues mira, los módulos lunares en el año 60 filmaron, había una nave gigantesca, la llamaron la nave de la Apolo 20, hallaron una mujer dentro de la Tierra que estaba momificada, que tal. Bueno, un reportaje. Lo que hallaron, no hay, pues no, ni palabra, aunque se sabe por astronautas que lo vieron y entraron dentro. Porque ellos, y les prohibieron bajo juramento y testimonios que no dijeran nada o se jugaban la carrera. ¿Se dan cuenta que hay detrás una presión gigantesca para que esto no se diga? Ahora, nunca se ha preguntado a nadie, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué gana o qué pierde X, el gobierno o los servicios secretos o la CIA, por guardar eso? Mucho, mucho más de lo que se imagina. Porque no se hacen por capricho. No decir, bueno, pues no lo decimos porque se inventan. Es que la gente no está preparada. ¿Para qué? ¿Que no está preparada para qué? Es que todo el mundo es tonto, menos 4 tontos que dicen que el mundo debe de no saber lo que... Pero ¿qué locura es esta? O sea, que todo el mundo es idiota. Solo 4 personajes que le dicen esto no hay que decirlo porque el mundo no está preparado. Y ellos sí, ellos están muy preparados, ¿no? Para decir que nadie... El presidente Kennedy, que lo he dicho en varios vídeos, era un presidente extraordinario. Yo creo que francamente de Norteamérica, que tiene buenos presidentes, buenos políticos, naturalmente, Kennedy ha sido el más prominente, el más espectacular, por su sabiduría, por su honestidad, por su valor, por su presencia, por su discreción y por su corazón. Bueno, un presidente competente, con carácter, con sabiduría y con poder. La gente cuando veía a Kennedy se volvía loca de emoción. Se lo cargaron. Se lo cargaron. Como a su hijo, John Peter Kennedy, se lo cargaron en Johannesburg, como a su hermano en Los Ángeles, Robert Kennedy, se lo cargaron. O sea, dése cuenta que cuando uno empieza a decir, como Kennedy dijo, no, esto no es... Lo dijo, está grabado, gracias a Dios, es un milagro, un discurso, que dijo, es inconcebible más o menos que la gente ignore tantas cosas y que haya organizaciones que prohíban decir esto, que dominen la situación, que prohíben al mundo saber cosas que deben ser, más o menos diciendo esto es un atentado contra los derechos de la humanidad. O sea, lo dijo con valentía. Cuando iba además a la presidencia, a la segunda presidencia, a la candidatura, presidente en Dallas, fue valiente, lo dijo. Lo dijo claramente, que hay organizaciones que pagan sumas astronómicas o se cargan al que quiera hablar. Lo dijo claro. Y hablar de aquello fue tan valiente que ya los personajes que él indicaba le señalaron, dije, cuida con él, porque no se aparata todo. Y se lo cepillaron. Pero por seguridad, a su hermano, en el 68, en Los Ángeles, se lo cargaron. Por seguridad, más seguridad, a su hijo, John Peter Kennedy, en Johannesburg, 1999, se lo cargaron. Y al presidente Trump, que dijo lo mismo, se intentaron cargarlo 2 veces. ¿Se dan cuenta de que no quieren que la gente sepa cosas? Nadie se ha preguntado, no, pero ¿por qué? Hay un porqué. Hay un porqué. No es casualidad, no es, bueno, porque Alemania es... No. Porque hay otros que les dicen a estos lo que los otros no deben de saber. O sea, todo es un juego, digamos, como un juego de naipes. Sí. Hay un juego mortal de entes que le dicen a la humanidad lo que deben y no deben saber. Ahora, y es misterioso, ¿por qué? No la respuesta no la van a dar. Yo le daré la respuesta con la ayuda de Dios.
Y a mí, de verdad, no es jactancia, no soy yo mejor, peor que nadie. A mí me han querido liquidar más que a todos estos juntos y no han podido. No es jactancia, algún día se habrá todo. Me han querido, ya desde niño, porque yo, gracias a Dios, gracias a Dios, como otros tienen para la música, para las matemáticas, para el arte, un don. Es un don que es una especie de un cerebro preparado para asimilar ciertas actitudes, ciertas cosas, unos para la política, para la música. Mozart con 11 años componía partituras musicales para orquestas filarmónicas, bueno, talentos. Bueno, Jesucristo, con 6 añitos, el Hijo de Dios, ya enseñaba a los escribas y fariseos las leyes de Dios en el templo. 6 o 7 años. Dones. Dones desde un cerebro preparado para asimilar cosas que la gente no puede entender. Vuelta es largo de contar, pero vamos a ver lo más importante, las pirámides. ¿Ustedes creen que la gente, el mundo, sabe en realidad quién, cómo y por qué se construyeron las pirámides? Pues yo le voy a decir una cosa, no es jactancia, gracias a Dios. Ni una persona en la Tierra sabe quién, cómo y por qué construyeron las pirámides. Pero tiene una función y grande. Hace poco se hicieron unas investigaciones en la profundidad, lo que es, digamos, los fundamentos de las pirámides. Y se llevaron la mano a la cabeza porque debajo de las pirámides hay edificios de más de 2 kilómetros que sostienen la pirámide. Y por ejemplo, la pirámide, digamos, es el techo de esos edificios. ¿Y qué hacen? Silencio. Otra vez el juego de siempre, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿No te lo dicen? ¿Por qué? Porque de arriba los que mueven los hilitos le dicen no, o no hay más subvenciones, no es más de aquí, o vamos a por vosotros. Las pirámides tienen una función extraordinaria muy grande, muy grande. Llegará el día, y ya llega, en que se me abran las puertas, porque yo tengo, gracias a Dios, muchos descubrimientos que dan miedo a las élites. Y ya lo he dicho, que algún día todos se sabrán, que a mí, ya de niño, me quisieron cepillar y no pudieron. ¿Por qué? Voy a contar un relato así un poco, digamos, cómico en apariencia, sobre el general Franco, que fue el jefe de Estado antes de la democracia. En el año 74 murió el jefe de Estado, Franco, y vinieron a los usuarios, una democracia en España. ¿Bien? Bueno, pues Franco, que fue un militar heroico, ¿no? Fue el general más joven de España, 60 años, era el general, ¿no? Bueno, luchó con valentía con el cofundador de la Legión Española, Millán Astral, teniente coronel. Entonces él también le gustaba la aventura, fue a África voluntario, ¿no? Y ya ascendió comandante, teniente coronel, general. Fue jefe de Estado. Y era muy, digo, ejemplo de cómo hay gente que aunque quieran, no pueden. La vida es así. Es misterioso, pero es verdad. Entonces dice que Franco, la leyenda, que fue verdad, ¿no? Dice que ya en la elección era muy valiente, ¿no? O sea, él era un joven, no era grande de estatura, pero era joven, era muy sencillo el hombre, estudió en la Academia de Infantería de Toledo, se hizo oficial y luego le gustaba la aventura, ¿no? África, entonces era nuevo. El cofundador de la Legión, que integró una Millán Astral, dijo, necesitamos para digamos, los norte de África, Marruecos, el Sahara y todo, eran colonias españolas, es decir, era protectorado de España. Entonces tenemos que tener un ejército especial allí, no de normal como los soldados normales, ¿no? Que solamente para sostener algún evento en el país, pero fuera del país, gente muy especializada, que fuera valorosa, voluntaria y valiente, ¿no? Entonces, Franco fue allí, voluntario, le gustaba aquello. Y entonces él luchaba, porque en aquellos tiempos no es como ahora. Ahora los grandes héroes desde las oficinas dirigen la guerra, pero no van al frente. Antiguamente iban todos, incluso más atrás en la Edad Media, los reyes, en muchos casos iban los reyes a la cabeza del ejército con la espada y todo. Hoy desde la oficinita, y muchos sean en el búnker, como en Rusia, el jefe de Rusia, en el búnker, con Didito mirando las noticias y con la luz apagada por si acaso. Cada vez van a peor. Bueno, pues
Franco, el jefe de Estado, bueno, pues decían, hay relatos, que le tenían miedo los moros, le tenían miedo, porque era el tío, en uno de los combates, Franco, le pegaron un tiro, creo que cerca de ella casi le matan, o sea, iban a por él, claro, porque le temían, porque era un tío valiente, ¿no? Un tío que era pequeñito de estatura y tal, pero valiente, tío, le gustaba el combate, le gustaba y era disciplinado y tal, bien, tenía sus cualidades como todo el mundo. Y entonces dice que le intentaron liquidar y le pegaron un tiro y ya pensaron que ya le hemos cargado, venga. Pero no, ya le curaron, le sacaron el proyectil, le vendaron y le dijeron, no te preocupes, ya un par de meses y ya está. Y siguió en la legión, no era. Y en otras ocasiones le quisieron liquidar también, no podían. Y decían los árabes, los moros, en Marruecos, España, el protectorado español entonces, en Marruecos, decía que este Franco tiene baraca, decían los moros. Y baraca es un término, digamos un adjetivo, que significa protección sobrenatural, que no le podían liquidar y que por más que lo intentaban, muchas veces Franco iba a hacer sus necesidades, ¡pum! Y pegarle un tiro desde lejos y no caía nunca, y no cayó. Aquí en España, ya estando cuando yo era jefe de Estado, pues uno, no sé, del gobierno, no sé, de izquierda, derecha, entonces había un conglomerado de partidos, ¿no? Que era un fanático, ¿no? Se pegó fuego, un disidente, no sé, era, digamos, no sé si era de izquierda, derecha, uno, que no le caía a Franco, dice, yo me suicido y me tiro a él. Y se echó un bidón de gasolina al idiota en todo el cuerpo y ya se pegó el mismo fuego y se tiró a Franco desde un patio que iba a hacer una recepción, de la que hacía visitas, ¿no? Para monumentos o museos, lo que sea. Y se tiró a Franco y se agarró él pegando fuego. Dice que claro, le quitaron enseguida y el tío del fuego murió, casi quemado todo, y Franco son unas heridas, no pudieron, nada. Tenía baraca, y ya lo dicen que no podían, que era tiempo perdido, que ese hombre no podían acabar con él, no podían. Y baraca significa fuerza angelical sobrenatural, que no le pueden matar, y no podían. Y ya lo dejaron por imposible. Y precisamente, Franco el jefe de Estado entonces, tenía precisamente, los guardaespaldas eran moros. O sea, estaba tan seguro él de que no le iban a liquidar nunca, que murió en la cama ya de anciano, ¿no? Que llevaba escolta mora con unos caballos y moros. No eran españoles, no eran policías, moros. O sea, tan seguro para decir, bueno, aquí yo, no me van a hacer nada, míralo, moros. Porque cualquiera de esos moros pues, cogía una pistola y hubiera pegado un tiro, porque iban al lado de los coches, iban en las paradas digamos, militares, iban en un coche descapotable, además, como Kennedy, en Dallas. Pero a Kennedy se pidieron. Y entonces no le podían, porque era tiempo perdido, porque decía, vamos a ir y morimos todos antes que él. Y murió en la cama ya anciano. Y yo digo lo mismo, que tengo baraca. Y baraca, quiero entender, no es que yo sea mejor que otro, no hay que entender mal entender, no, yo soy un santo, un hombre bueno, no. Baraca es que un hombre, por razones, o una mujer, por las razones que sean, por su arte, por su sabiduría, por su talento, por su música, lo que quiera, algo especial, como dice la Biblia, que Dios y el Hijo de Dios, Jesucristo, dejó en la tierra dones en forma de hombre para la prosperidad de la humanidad. Es decir, que no todos pueden ser Einstein, Nikola Tesla, científico, matemático, no todos pueden ser Mozart, no pueden ser Picasso, no. Pero hay seres que tienen una actitud para el progreso de la humanidad, en las artes, en la matemática, en la música, en el campo, en la vegetación, lo que quieras, y en el ejército y los militares. Por cierto, dice la Biblia que los políticos, los gobiernos, lo dice la Biblia, los pone Dios. Increíble, ¿no? Pues lo dice la Biblia. Pablo escribía a los romanos, en la carta a los romanos, no sé, el capítulo 10, capítulo 11, que dice que Dios pone a los gobiernos. Y dice el texto que si alguien se opone a estos puestos por Dios, recibirá castigo por Dios, una ejecución. Lo voy a leer, pues si lo encuentro, para que esto suena a chino para algunas personas. Digo, bueno, esto no lo he leído nunca, pero es la Biblia. Los gobiernos puestos por Dios. Dios no pone de izquierda a derecha, pone gobierno. Y si el pueblo o quien sea la situación, que sean de izquierda, sean de derecha, bueno, eso es situación que el pueblo acepte
un mejor vivir o un cambio de alguna manera. Pero Dios sigue poniendo a los gobiernos. Voy a leerlo. A ver, no, lo encuentro. Y verá que sí lo dice la Biblia, ¿no? Vamos a ver si lo encuentro. Espérate. Que me cuesta un poco. Vamos a ver. Bueno. Mire, Romanos, capítulo 13. Lo dice la Biblia. No lo digo yo. Yo digo lo que la Biblia dice. Y la Biblia es un libro inspirado de Dios por medio de profetas para que el mundo conozca quién es el Creador y por qué la gente sufre, por qué muere, cuándo dejaremos de morir, qué pasa cuando uno muere, y qué pasa en el futuro, quiénes son los demonios, cuándo van a ser destruidos, etc. Todas las claves están aquí. Y hablando de los gobiernos, en la carta de los romanos, el apóstol Pablo, que había sido perseguidor de cristianos, y luego en una visión Jesucristo le hizo un cristiano, el más genuino, que escribió más cartas, más mensajes y más lucha que ninguno de ellos. Y dice, referente a los gobiernos, en el Romanos, escribió a los romanos, que había congregaciones cristianas en Roma, en el capítulo 13, lo leo literalmente, hablando de los gobiernos. Toda alma, o sea, la alma es la persona, no algo volátil, algo invisible, no. Alma es el ser. Cuando Dios hizo a Adán, llegó a ser alma viviente, ser vivo. Porque primero lo hizo de elementos del suelo, materia del suelo. Y luego esa materia, dice, sopló Dios, el aliento de Dios, y se convirtió en ser humano. Y luego hizo Eva, de una costilla de Adán, otra mujer, para que tuvieran pareja, tuvieran hijos y llenaran la tierra. Respecto a los gobiernos, capítulo 13 de Romanos, escribe, toda alma, todo ser, hombre o mujer, esté en sujeción a las autoridades superiores, a los gobiernos, esté en sujeción, o sea, con respeto, porque no hay autoridad a no ser por Dios. O sea, si hay gobiernos, porque Dios los ha puesto, si no, no hay ninguno. Las autoridades que existen se están colocadas por Dios en sus posiciones relativas. O sea, los que existen, los gobiernos, en cualquier país, izquierda, derecha, centro, lo que sea, puestos por Dios, puestos por Dios, en sus posiciones relativas. Es decir, que muchas veces el gobierno no funciona para el bien de ese país y Dios los quita. O hay un golpe de Estado, o cosas que pasan y ponen otro. Cuando ese gobierno, como pasó el Tercer Reich en Alemania, o como pasó en Japón, con Hirohito, cuando no funcionan y hacen más daño que bien a la nación, lo quita y pone otro. De izquierda, derecha, lo que sea. Sigue diciendo. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad, al gobierno, se ha puesto en contra del arreglo de Dios y los que se han puesto en contra recibirán castigo para sí. O sea, Dios pone el gobierno y si tú te pones, un gobierno establecido, que ya tiene sus ministros, sus alcaldes, sus militares, y si tú te opones, estás contra Dios y Dios se encargará de ti. Sigue diciendo, porque los que gobiernan no son objeto de temor por el hecho bueno, sino por el malo. O sea, que si tú eres bueno, no temas, te van a apoyarte, el gobierno van a ayudarte. Si eres malo, van a por ti. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Sigue haciendo el bien y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para ti, para el bien tuyo, porque si estás haciendo lo que es malo, teme, porque no es sin propósito que llevan la espada, porque es ministro de Dios, los militares, los policías, la espada. Si haces el malo, van a por ti. Es ministro de Dios, los gobiernos, vengador, para expresar ira sobre el que practica lo que es malo. Más claro el agua. Los gobiernos, Dios los pone. O sea, es estúpido pensar, bueno, porque este gobierno es malo. Pues si es malo, Dios lo quitará. La responsabilidad es de Dios, no tuya. Si es bueno, obedécele. Pero si es malo, obedécele también. Porque Dios destruirá el gobierno, no a ti. Pero si tú te opones, es que es como decirle tú a Dios, mira, te has equivocado, yo creo que déjalo en manos de Dios. Porque cuando un gobierno, y hay muchos casos, en tiempo moderno, en tiempo antiguo, han hecho lo malo, han sido corruptos, malvados, asesinos, desaparecen. Mira con cualquier caso, sea con Stalin, sea con Japón, sea con lo que sea, con España, sea con África, sea donde quiera. Cuando hacen lo bueno, subsisten
subsisten, sean democráticamente o dictatorialmente, como sea, pero hacen lo bueno, para el bien de la nación, para tu prosperidad, para tu seguridad, para tu vida, para tu trabajo. Si haces lo malo, tú, van a por ti. Y Dios les aprueba. Pues muy bien. Y si te liquidan, mala suerte. Digo esto porque muchas veces la gente no se da cuenta cuando un gobierno se deja subyugar por otras élites que le dicen esto es lo que hay, esto no interesa a nosotros, ¿vale? No lo permitas. Y hablo de las televisiones, los medios de comunicación masivos, cuando le dicen, mira, toma, aquí tienes un listado, tal, te vamos a dar un listadito, estos nombres que ves aquí, no les permitas ni mencionarlos aquí. Y estos temas que estos hombres pueden revelar, no lo permitas, porque si tú lo permites, con este contrato que somos tus socios, proveedores, pero lo que vamos a hacer que tu televisión funcione, si tú no haces caso, contrato roto y ya vamos a por ti. Ya no subvencionamos nada, sino que ya procuramos que tu televisión apague la luz y desaparezca. Lo hacen así. Por eso digo que muchos misterios no se revelan, porque no quieren que se revele. Sea el caso de las pirámides, porque sé que hay pirámides, le he dicho, y lo saben, en la Luna, y ciudades antiguas, ciudades en la Luna. Cuando los primeros astronautas en el año 69 pisaron allí los módulos lunares, Dios mío, y lo dijeron, que la NASA le iba, no digas nada. Cuando decía, esto es increíble, aquí hay ciudades, aquí esto no lo puedo creer, no digas nada, silencio, seguid. Y entraron, alunizaron, bueno, el módulo lunar en el año 69, cerca de una pequeña población, y entraron dentro de un edificio. Y la NASA se oía, no, deja. Pero esto es increíble, decían, no lo puedo creer, pero esto está aquí, delante de nosotros. No, seguid, no digas nada. O sea, le estaban amenazando de la Tierra al módulo lunar, que no hicieran nada, que no hablaran, que no. ¿Quién les decía a la NASA que eso no se tenía que revelar? ¿Por qué? ¿Se han hecho la pregunta por qué? ¿Por qué Kennedy dijo en su discurso aquella frase de que esta gente domina toda la situación, que esta gente tiene el dinero del mundo, que se cargan a la persona que molesta y que, en fin, y que la realidad no aman a la humanidad, ni aman a su gobierno, aman a los que les pagan muy bien, para que callen o eliminen a la persona que es molesta. Molesta significa que no va en acuerdo con ciertas élites que son los que ponen muchas veces a muchos gobiernos de la oscuridad y no salen en la foto. O sea, financia. La financiación de un gobierno es elemental, ¿no? La financiación de un gobierno para que el pueblo tenga publicidad de esta persona, se invita a televisiones, den pequeño discurso, diga lo que va a hacer en su gobierno, qué cambios va a comentar, qué beneficio para la humanidad, nuevos hospitales, nuevos colegios, lo que sea. Y eso cuesta muchos millones. Pero estos financian a este. Un hombre puede ser, por ejemplo, un sabio, pero es un pobre hombre. Vive en un callejón, no tiene trabajo, tal. Nunca llegará a ser presidente. No, porque le falta el acondicionamiento, esa protección que tiene que tener para que de aquí y de allá tal, le suban arriba, y aunque sea un petardo, pues no, este hombre es sabio, tiene unas ideas estupendas, y esto, pero eso cuesta mucho dinero. Y el que no tiene, pues, ahora, diferente es si esa persona, aparte de tener los medios, Dios pone los medios para que esa persona siga adelante. Muchas veces hay casos, mismo, poner un ejemplo que es horrible además, pero bueno, el del Tercer Reich, el amigo Adolf, era un pobre pelano. Adolf, no era nadie. Una familia, yo creo que medio vagabundo, dormía por la calle por ahí, en un hostal de eso de vagabundos de la calle. No tenía amigos, no tenía nada, ni familia. Llegó a ser el tío más temido del mundo. Pero una cosa digo, ¿quién lo puso? ¿Quién puso a aquel hombre en el gobierno? Que hizo escarnio a medio mundo entero y conmocionó para una guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién le puso? ¿Dios?
no lo creo. Sino que no era nadie, pero querían que ese hombre no era nadie, le conocían la maldad que tenía, el odio, que sea los judíos, que sea nada, y hizo las matanzas más espantosas de la tierra. Dios no lo puso, porque luego desapareció, su gobierno desapareció, se largó a Sudamérica, el genocidio aquel Heinrich Himmler desapareció, se suicidó, Göring, Mariscal, se suicidó, se suicidaron, desapareció. Como he dicho en el texto, dice, en sus posiciones el gobierno, dice Pablo, relativas, si no funcionan, se quitan. Y se quitaron, desapareció que el gobierno de Inglaterra es un ejemplo, y no queda ni rastro. Y ahora el gobierno en Alemania democrático, muy bien, funciona Alemania a raíz de aquello, de maravilla, Adenauer, ser un presidente después de aquello, y todo, Alemania es un país, una nación muy poderosa, es decir, la gente es contenta, la gente, no hay problemas grandes que digamos que solventar, y la gente, mucha gente de otros países viene a Alemania en busca de trabajo, de una oportunidad, como antiguamente iban a América mucho, ahora vienen a Alemania y otros países. Dios pone a los gobiernos, y si los gobiernos funcionan, siguen, porque es bien para la nación. Si no funcionan, desaparecen. Dios pone o Dios quita. Estamos viviendo en un tiempo de grandes revelaciones, grandes, van a salir, pero hay revelaciones que tienen que tener un día prescrito. Las pirámides, un día. ¿Por qué? Porque esas pirámides van a dar mucho que hablar a mucha gente. ¿Quién las construyó? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué función cumple? Se decía siempre, o la forma de enseñar a la gente, no eran los faraones, Tutankamón, no sé quién más, o Kefren, no sé qué, que hizo uno de los esclavos allí. Esas barbaridades, borradas, no tienen nada, de verdad ninguna. Porque, por ejemplo, no hay ni un solo jeroglífico, ni una rayita que diga quién, cuándo, cómo y por qué tiene la pirámide. No hay nada, ningún registro. ¿Algún escrito, algo, un jeroglífico? Nada. ¿De dónde se sacan aquellos? De que iban comiendo ajo miles y miles de esclavos y un tío dándole latigazos. Solamente millones de piedras, cortarlas de las canteras en bruto y luego pulirlas, secarlas y transportarlas y subirlas a 120 metros de altura. Hoy se llamaría una obra imposible. Hoy con la técnica, con grúas gigantescas, con grúas de tren, con las serradoras, imposible. Eso todavía sigue, hoy sigue, y no lo acabamos nunca. Llegar en el momento de que no, esto arruina el mundo, esto una piedra. Pero es que luego dentro de la pirámide no hay ningún sarcófago, ningún faraón de nada. Entonces, ¿de dónde viene que era para el faraón cuando muriera? Recuerdo que en los años 1923, 24, en Lusor, allí en Egipto, ¿no?, que un aventurero, ¿no?, entonces había un magnate inglés que buscaba cosas antiguas de Egipto para venderlas. Era digamos, un pandillero, digamos, Lord Carnarvon se llamaba, que bueno, que buscaba cositas, entonces no había tanto control como hoy, y buscaba objetos antiguos, o estatuas, algo así. Se las llevaba a Londres, las enseñaba en un museo y las vendía, o sea, robando a Egipto, ¿no? Y Howard Carter y otros, bueno, que no eran profesionales, pero hallaron en Lusor, cerca de Egipto, que allí había tumbas antiguas y tal, y hay algunas estatuas y tal. Entraron en una cueva subterránea de casualidad. Estaban buscando a ver si había una tumba para robar, para robar algún objeto, lo que sea, y llevárselo a Londres y a venderlo en exposiciones. Eran mangantes, ¿no? No eran interesados en la cultura, ni en el mundo, ni en su negocio. Y entonces, de casualidad, encontraron una escalera. Estaban en la arena, en una montaña, con muchos trabajadores y tal. Y uno de ellos dijo, aquí hemos encontrado. ¿Qué? Aquí como hay una escalera, a ver. Y empezaron a decir, hay una escalera baja un sótano. Y bien, empezaron a quitar la tierra y tal. Y vieron que había una pared con escayola. Le habían dado una pared, una tapia de escayola. Le pegaron unas patadas con un martillo y encontraron dentro de una cueva de abajo tierra un sarcófago con un cuerpo de un momificado dentro, que le llamaban el sarcófago de Tutankamón. Eso le pusieron el nombre.
Y allí no estaba en una pirámide, no estaba en un gran monumento, estaba en un sótano. Como usted tiene una casa de campo, mete un sótano y mete botellas viejas, mete trastos, el cubo de basura, mete, lo que sea, alguna ropa vieja. Allí en un sótano lleno de escombros estaba un supuesto faraón Tutankamón. Eso sí, en un sarcófago metido, pero no en una pirámide. Y además esa cueva estaba tapiada. O sea, y ahí olía que apeste. Y aparte, estaba tan sucio aquello que muchos enfermaban de la humedad de siglos de miseria. Una vez más, ¿dónde están los sarcófagos en las pirámides? No se veía ningún sarcófago. ¿Hay algún jeroglífico que diga quién construyó, cuándo y cómo? Ninguno. ¿Cómo construyeron aquello? Si no tenían en Egipto ni hierro, no conocían ni hierro, ni acero menos. Pero es que tampoco había madera, no había árboles en Egipto. Había palmeras. Cojo esto una palmera y una piedra de estas, 50.000 kilos, no una, millones. Meta debajo un rodillo de una palmera, que la pone, la palmera pasa el rodillo y la pone como un papel, la palmera. Han mentido en todo. Han mentido en todo lo que han enseñado, todo. Y reescribir la historia de nuevo, hay gente que no quiere de ninguna manera. Le preguntan al Vaticano. Imagínense un ejemplo, el Vaticano, que es la organización más rica de la Tierra. ¿Cómo? Explotando a millones de pobre gente inocente que le hacen pagar por nada dinero y dinero y dinero. El Banco Ambrosiano dice que es el banquero de Dios. Pues si Dios viene a la Tierra de vacaciones, tienen un banco. Vamos, bueno, pues el Banco Ambrosiano, el Vaticano, enseña a la gente que cuando la gente se muere, que van a ir, sea como sea, a un infierno. Y que allí están esperando demonios rabiosos para que los quemen en hogueras y los torturen. Esa semana que te digo, oye, ¿eso de dónde se lo saca? ¿De la Biblia? Enseñanza de Jesucristo. Y todo Jesucristo con eso. Le digo a la gente que hagan lo que haga y van a quemarse. Dios es el Dios que tiene a demonios para entretenerse quemando a la gente toda la vida. Imagínense, a manera de ejemplo, que una organización poderosa diga tanta burrada que asusta a cualquiera. Eso a una persona con medio sensibilidad de por qué dice esta gente. Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando estuvo en la tierra, hacía con la gente, los torturaba, los quemaba. Sí, a los fariseos, a la religión de los judíos, que los cogió un látigo y latigado. ¿Por qué? Porque habían hecho un negocio de la religión. En vez de enseñar la palabra de Dios, la esperanza del reino venidero, la vida eterna en la tierra, la obra de Dios, no, enseñaban burradas, que había que pagar. Y ya está. Y hacían un negocio en el patio del templo, donde tenía la alcalde de Alianza, el templo de San Salomón, hacía un negocio como un rastro, en el rastro madrileño, vende y toma, hombre, vendiendo lo que sea, y tal, y zapatos viejos, dinero, monedas. Y Jesucristo lo veía y le ponía, cogía un látigo con cuerno, y al latigazo y a patar en el culo, cogía las mesas, y le decía, cueva de ladrón, hijo de Satanás, pobre de víbora, la casa de mi padre es casa de oración, y no cueva de ladrones, bobo. Y por eso lo llevan tanto que mataron a Jesucristo, porque decía la verdad. Habían hecho una barbarie de lo sagrado, de lo divino, de lo bello, la esperanza del reino de Dios. Ninguna persona va a ningún infierno, no existe eso. La Biblia no dice, lo que dice la persona que Dios hizo a Adán y Eva y les dio un propósito, cuidar de los animales, a los peces, y tener hijos y llenar la tierra. Para tener los humanos cuidado de animales, aves y peces. Nuestro trabajo, que todavía no se ha hecho, ni más ni menos. En una parte de la Biblia dice que cuando te mueras luego vas a ir a un infierno. Pero esas burradas bestiales son diabólicas, son enseñanzas satánicas. Pero eso es donde la coja una Biblia. Y además, previamente, ahora en el Vaticano, hablando de esto, para que vean la gente, dice ahora lo dice, hace ya tiempo. Que no, que eso de la Biblia, porque les coge la Biblia, les condena a ellos. Y dicen, lo que hay que enseñar es el Corán. Y entonces han metido islamistas para que hay que el católico que enseñe el Corán, que eso sí es la verdad. Fíjese a dónde han llegado. Cuando en las cruzadas, la iglesia, el Vaticano inspiraba a las cruzadas, que una duró 100 años para matar a islamistas, por donde sea, torturar a los niños, a las mujeres. Ahora cambia la chaqueta y dice, no, ahora los islamistas son los que pagan. Y ahora quieren, ellos son islamistas,
Pero de Jesucristo y eso no. Y fíjese en qué tiempo. Y si esa gente está así y otros hacen lo mismo. Enseñan barbaridades, burradas, para confundir a la humanidad. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Un texto en la Biblia lo dice. ¿Quién está detrás? Lo dicen muchos textos. Pero generalmente serían tantos que estaría ahora citando. Pero un texto en la Biblia. El apóstol Juan, que era un apóstol de Jesucristo, que escribió el Apocalipsis, ¿no? Ahí dice cuánto tiempo va a estar Satanás, el responsable de todo esto, ese ángel rebelde, encerrado 1000 años y luego destruido. Pero bueno, Juan escribía cartas, escribió un evangelio, el evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, era un discípulo de Jesucristo, un apóstol. Y escribía cartas también, cartas para congregaciones, se formaban congregaciones cristianos en Roma, en Grecia, en África, en España, en todos sitios. Y escribía cartas animadoras para animarlos. Y en la primera carta, que escribía una carta, no el evangelio, la carta, en el capítulo 5, versículo 19, le dice esto a los cristianos. Sabemos, escribe, capítulo 5 de la primera carta, no el evangelio, primera carta, de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que nos originamos de Dios. O sea, sabemos que Dios nos ha hecho, claro. Pero el mundo entero, la raza humana entera, yace en poder del iniquio. El mundo entero en poder de... ¿Y quién es el iniquio? Satanás, Lucifer, el gobernante de este mundo, el que se rebeló contra Dios y vino a la tierra, y por ello, porque tuvieron relaciones estos demonios con mujeres, tuvieron gigantes monstruos, y Dios tuvo que intervenir con diluvio porque habían arruinado el planeta. ¿Quién está gobernando sobre estas religiones satánicas? El gobernante de este mundo, Satanás, el que dice la Biblia en el capítulo 20 de Apocalipsis o Revelación, versículo 1 al 10, léanlo, que será encerrado pronto 1000 años en la tierra y luego desaparecido para siempre. Por esa razón, la gente le han enseñado barbaridades, mentiras, cruzadas, guerra santa, dictadores, y la gente pues sigue viviendo en tensión, con miedo a la guerra, con miedo a la muerte, los virus que forman, que matan millones. Esto es de verdadero un antro de horror. Pero el reino de Dios que pedimos en el Padre Nuestro es lo que va a acabar con demonios, con Satanás, con el mal, con los malvados y con las pestes y las enfermedades que ha saturado la tierra. La liberación de la raza humana es lo que dijo Jesucristo, que vendría. No pedimos en el Padre Nuestro la oración modelo del Señor Jesucristo. Padre Nuestro que estás en el cielo, en la oración dice muy simple, santificado sea tu nombre. Tienes que conocer a quién oras. Una oración, ¿para quién oras? No sé, algo habrá. No, eso no. Así no funciona. Es cuando tú hablas con alguien o escribes una carta a alguien importante, por ejemplo, al señor presidente de España, Pedro Sánchez. No escribe, señor, mire usted que el que manda que... No, o sea, sería de risa que este hombre, sino tú, el señor presidente, el señor don Pedro Sánchez, por ejemplo, mire, encantado de comunicarle qué tal, qué cuánto. Y más al Creador. No dice, bueno, Dios, algo, quien sea que estás ahí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Tienes que conocer el nombre de Dios. Y su nombre, la Biblia viene casi 7000 veces, Jehová. Y Jehová significa yo resultaré ser lo que resultaré ser. Es decir, yo haré lo que sea y será todo posible. Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, ¿qué pides? El ser humano, que tu gobierno venga y que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Ahora, ¿quién se hace la voluntad? Todavía no ha venido ese reino. Viene Satanás, el gobernante de este mundo. Y por eso hay confusión, mentiras, engaños, guerra, atrocidades, dictadores, corruptos, gente que se muere de hambre, gente que tiene miles de millones. Un desbarajuste. El reino de Dios acabará con esto. ¿De una manera violenta? Pues sí, seguro. Pero la persona justa, la persona que no tiene nada que esconder, la persona que sufre, Dios lo ve, Dios nos conoce a todos y Dios nos librará. Y esa persona que hoy sufre, mañana sonreirá y verá que ese gobierno ha hecho el bien y hace el bien y hará el bien por la humanidad, por los animales, por los peces, para toda la eternidad. Esa es la historia de la humanidad. Por eso hay tanto engaño, tanta estupidez, tanta filosofía, tanta mentira,
para confundir. No están diciendo todavía que el ser humano viene de evoluciones, de monos que antes eran monstruos y que luego ya no eran monstruos, ya eran bestias y que luego monos que ya parecían personas. Pero ¿cómo enseñan esas barbaridades? Porque quiere que la gente aprenda que sus descendientes son monos. Y si tú eres un mono, pues no tienes nada que objetar. Haz lo que te dé la gana, que mañana te vas a morir igual. Esa es la enseñanza diabólica. No somos de monos, somos procedentes de una creación sobrenatural. Dice la Biblia que Adán y Eva eran semejantes, hechos semejantes a Dios. Dios no es un humano, pero tenemos las cualidades de Dios: sabiduría, poder, entendimiento, cariño, amor, bondad. Y cuidamos de los animales, no los matamos. En caso sí, los locos, de las aves, los peces, de la familia. Queremos prosperidad para nosotros, para todos. Deseamos justicia y deseamos bienestar, y deseamos ser felices, que nuestros semejantes sean felices. Ese es el camino verdadero, el que va a venir. Por eso la gente ha sufrido tanto, porque el gobernante de este mundo no tiene esperanza, va a ser destruido. Y ya que él muere, que mueran todos. Él morirá. Los demás viviremos. ¿Y viviremos por un tiempo? No, por toda la eternidad. Porque Adán y Eva no tenían que morir. Si Adán y Eva no hubieran comido de un árbol prohibido, que estaba en Edén, no hubieran muerto. ¿Pero quién engañó? Satanás. Adán y a Eva. Le dijo que si comían de ese árbol no iban a morir, iban a ser como Dios. Comieron y murieron. Aunque Adán, después de haber comido, se le echó del Edén de castigo, le dijo Dios que ahora en adelante sería más difícil la vida. Comería pan con sudor de frente, trabajando. Sí, pero Adán vivió después de aquello 950 años. Míralo en el libro del Génesis, capítulo 5, versículo 5. Salió de allí y siguió vivo con Eva, tuvieron más hijos, pero ya fuera de esa zona de protección del Edén. Y siguió viviendo 950 años, casi 1000 años. Si Adán y Eva no hubieran desobedecido a Dios, estaría por ahí un años. Y 1000 años, 100.000 años después estaría ahí. Porque estamos hechos, además de Dios. Y Dios no muere. Y nosotros llegará el día que tampoco moriremos. Y el cuento ese que dicen algunos, hoy cuando la Tierra esté llena, bueno, pues mira el universo y billones de planetas. Cuando la Tierra esté llena, iremos a otro planeta, porque ahora ya se trata de colonizar Marte. Y luego Mercurio, Venus, Saturno. Y el universo está para la eternidad. Y nosotros estamos para vivir la eternidad. Cuando seamos muchos, a colonizar otro planeta. Y cada vez más sabios, más inteligentes, más poderosos, más felices. Esa es la verdadera historia. Y he dicho de las pirámides porque el día que revele en los medios para todos qué son las pirámides, el mundo lo va a entender a las mil maravillas. Lo que nunca habían pensado son las pirámides. Nada de tumba de faraones, ni cuentos chinos, ni de Tutankamón, ni de historia. Es otra función. Inimaginable para mucha gente, pero real cuando lo sepan. Dirán, anda, dirán, nunca habíamos creído en esto. Hay pirámides en la Luna, en Marte, en la Tierra, en la Antártida, en las selvas ecuatoriales, en Centroamérica, Sudamérica. Es el edificio más común de la Tierra. Luego, por alguna función fantástica, fueron construidas las pirámides. Algo que el día que se sepa, que lo revele, la gente va a decir, nunca hemos pensado en eso. Las pirámides, uno de los objetos que dará mucha luz al mundo. Prepararlo, que lo mejor está por llegar.